Buen día, ¿eh? Buen día, Jason. Bueno, Marc, ¿cómo habéis empezado este año con los incendios en Castellón, los incendios en Asturias? No hemos terminado el año, el pasado, ni el anterior. O sea, es el tercer año que unimos verano e invierno con verano otra vez, con lo cual, sí, estamos en 2023, pero a nivel de campaña de incendios seguimos con la de 2021. Porque más que preocupados sobre cómo va el año, es cómo va a ir la década y el siglo. Básicamente, los meteorólogos ya nos han dicho que hemos entrado en una sequía de décadas. Que va a llover, sí, pero nunca va a ser lo mismo. Y esto unido al cambio climático hace que la sequía, más que sequía, ya sea un proceso de estrés forestal máximo y que los incendios pues están provocando el cambio de esta estructura forestal. Entonces, con esta sequía, los incendios van a ser mega incendios. Pero, ¿qué es un mega incendio? Porque todavía no hemos definido cómo los clasificamos. Bueno, normalmente una palabra a la que quizás estemos acostumbrados es a la del gran incendio forestal, que se suele definir como aquel que tiene más de 500 o más de 1000 hectáreas, y un mega incendio también se suele definir desde el punto de vista del tamaño, y podría ser pues aquel que tiene más de 5000 o más de 10000 hectáreas. Pero quizás más importante que el tamaño que tienen los incendios es todavía más importante hablar de la intensidad y cómo está cambiando esta intensidad de los incendios y cómo cada vez son más frecuentes estos incendios que nosotros diríamos que son muy intensos o que son muy extremos, y que es una definición ya más cuantitativa en base al comportamiento que tienen los incendios, y generalmente hablaríamos de incendios extremos, aquellos que quedan más allá de la capacidad de extinción, que son los que emiten más de 10.000 kilovatios por metro. Imaginémonos un radiador de los que tenemos en el cuarto de baño, se emite unos 2000 vatios, unos 2 kilovatios, pues es como si tuviéramos 5000 de esos radiadores en un metro y eso multiplicado por todo el ancho de llama, ¿no? Pero esta definición la propuso ya el mundo operativo hace tiempo, pero el mundo de la ciencia no nos ha justificado el por qué. Y nosotros lo propusimos porque la clasificación era muy administrativa. Es decir, que se quema X superficie, pero tenemos incendios de 10 hectáreas que son muy extremos, o incendios de 100.000 hectáreas que son muy simples o muy fáciles de extinguir. Es decir, lo fija nuestra capacidad de extinción. Pero así como son esos incendios que superan la capacidad de extinción, el problema está en cómo de intensos son, cómo lo medimos. En los que no somos capaces de predecir está el hecho de que nuestros modelos de incendios son viejos, son de Rothermel, son de los años 70. Todavía son semi-empíricos, con una física no bien resuelta. Entonces quiere decir que si mejoramos conocimiento seremos capaces de predecir, o eso está todavía muy lejos. Bueno, el problema que tienen los modelos que estamos utilizando para predecir los incendios es que se hicieron sobre una mesa de combustible, ponías diferentes pendientes y ahí ponías hojarasca y asumías que lo que está pasando en esa mesa se va a traducir luego a lo que está ocurriendo en el monte, y eso verdaderamente constituye un dogma de fe. A mí me gustaría pensar que la ciencia de los incendios es un poco como la medicina, en el sentido de que las personas que están operando en un quirófano luego están escribiendo artículos, ¿no? Y eso es algo que a día de hoy es raro que ocurra. Hay gente como tú que lo hace y que lo hace muy bien. Lo intentamos. Bueno, y lo conseguís y Bueno, lo hacéis muy bien. Pero también gente que está en mi posición, pues yo nunca he estado en una autobomba, ¿no? Y esto creo que es una limitación. Es el gran limitante. Yo creo que esto es una limitación. Y también vemos a muchos profesores y catedráticos de ecología que nunca se han sentado en una autobomba, pero que tampoco se han molestado en entender cómo funciona un incendio, pues decir unas cosas sobre el comportamiento de los incendios y las áreas protegidas y cómo se comportan, las diferencias entre las diferentes especies, que bueno, no son del todo acertadas seguramente. Pues un mega incendio es aquel de que tenemos un mega desconocimiento. Es una buena definición. Y estos años que ya llevamos unos años de una concatenación de campañas de incendios bastante duras, ¿cuál es tu previsión sobre los sitios en los que tenemos que prestar más atención para los megaincendios de este año? Bueno, no tenemos una bola de cristal, pero básicamente toda la península ibérica, como sabes, está mal a nivel de sequía, aunque la parte, digamos, atlántica ha recibido mucha más precipitación y sigue recibiendo más precipitación, todavía siguen en niveles de sequía importantes, pero todo lo que es el litoral mediterráneo está en una sequía excepcional. O sea, la parte de Cataluña, la parte de Andalucía están viendo sequías que no habían visto en el último siglo, con lo cual pues esperamos, si no se remedia eso en abril, mayo,
que los modelos estacionales dicen que algo va a llover, pero no va a solucionar la sequía. Entonces tenemos una campaña histórica. O sea, vamos a superar la campaña del año pasado, y del 94 seguro. Básicamente desde el 21 venimos viendo incendios con piroconvección mucho más potentes de lo que habíamos visto nunca. Ya hemos pasado de hablar en los años 90 de incendios de 3.000 a 4.000 hectáreas como grandes incendios, a hablar ahora de incendios que queman 3.000, 4.000 hectáreas por hora, que vimos en el 2012 puntualmente 2-3 horas, pero no 7-8 horas sostenidamente, como hemos visto ahora. Entonces el 2023 es un año donde vamos a ver otra vez esto. Tenemos la situación de sequía que hace que los combustibles estén disponibles, pero como explicasteis bien el año pasado, esa sequía estructural se le suma a esas humedades extremas. Llevamos 2 semanas en Cataluña que estamos teniendo humedades relativas del 5 al 7% durante el día, lo cual es, hace 10 años tener una humedad al 5% era histórico, ahora ya lo hemos normalizado. Evidentemente la vegetación está mal, tenemos un 38% de mortalidad de bosque en el Pirineo, pero casi un 40% de mortalidad aquí en el Mediterráneo. Con lo cual todos los ingredientes están aquí para que todo lo que pueda quemar, si hay un incendio, queme. Y eso es triste, pero al final se está cumpliendo lo que se había avisado a nivel de modelos ecológicos, de que el bosque necesita renovar, necesita adaptarse al cambio climático y que se van a dar las perturbaciones para renovar todos los ecosistemas, y esa oleada de renovación se está dando a escala global y nosotros no nos vamos a escapar, con lo cual con resignación vamos a tener que ver ese proceso no como un desastre, sino como el proceso de cambio anunciado y que tenemos que navegar, porque no hay una solución clara. O sea, no tenemos capacidad de parar este proceso, y esta campaña estamos entrando con esta resignación. Me gustaría ser más positivo, pero... A nivel de cuerpos de extinción, ¿creéis que vais a poder abordar lo que se nos viene encima con los megaincendios? El sistema de extinción en la península ibérica, contando España y Portugal, es un nivel muy alto, es el de los niveles más altos del planeta. O sea, está muy especializado, está muy focalizado, y ya superamos la época de los 90, que eran todos recursos, y ahora ya es mucho conocimiento también. El hecho es que los incendios superan la capacidad de extinción, con lo cual los recursos no van a dar la diferencia. Y el nivel de conocimiento te permite confinar esos incendios, delimitar esos incendios, pero no puedes apagar esos súper grandes incendios, esos mega incendios. Con lo cual, digamos que a nivel de extinción hemos llegado a nuestro límite, a nuestra capacidad, y tenemos capacidad de mejora marginal, pero no tenemos capacidad de mejora significativa. Lo que tenemos es capacidad de mejorar si gestionamos nuestro territorio. Por eso, desde el mundo de la extinción pedimos cada vez más que necesitamos más gestión de territorio y no necesitamos más medios de extinción. ¿Y crees que estamos preparados, bueno, como sociedad, no solamente desde el punto de vista de la extinción, pero también desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Para recibir los impactos de los incendios, no solamente para apagarlos, sino para que no se siga cobrando vida a los incendios en las zonas, pues, donde vive gente más cerca de los incendios? No estamos preparados para la dimensión del reto que tenemos delante. Nuestra sociedad no ha entendido el problema y se ha preparado para resistir los incendios, como ha hecho para resistir las inundaciones, decretando zonas inundables, no construyendo en esas, sino que hemos seguido construyendo en medio del paso de incendios, y hemos seguido creando continuidad forestal y carga forestal, con lo cual no estamos preparados, aunque sí estamos avisados. El tema es, y ahí te devuelvo la pregunta, ¿está la ciencia preparada para explicar que esto no es una debacle, sino que es un paso necesario o un paso inevitable en el proceso de evolución de adaptación al clima? Bueno, yo creo que habría mucho para discutir, es algo parecido sobre cuál es la definición de un mega incendio, ¿no? Creo que es algo sobre lo que podríamos discutir. ¿Cómo va a cambiar la vegetación con el cambio climático? Bueno, pues probablemente los bosques, los espacios con árboles, que a todos nos gustan muchos, pues van a ser cada vez menos frecuentes, y vamos a ir tendiendo, sobre todo en el litoral, a una zona, a un tipo de vegetación cada vez más adhesada. Seguramente ahora, a día de hoy, los incendios son un problema. Probablemente a finales de siglo dejen de ser un problema los incendios aquí, porque ya no habrá nada que quemar. Y desde un punto de vista social, creo que no estamos todavía preparados para entender que en muchos de nuestros paisajes forestales sencillamente los vamos a perder, porque es el resultado del clima pasado y ahora viene a un clima futuro. La nueva normalidad no existe. Ahora mismo estamos en un estado transitorio de forma permanente, porque está cambiando el clima, están cambiando las perturbaciones, y por tanto la naturaleza, el mundo tal y como nosotros lo conocíamos, ha dejado de existir. Ahora va a venir otro que es muy diferente. La ciencia puede predecir ciertas cosas,
pero es evidente que hay otras en las cuales todavía no hemos llegado, y sobre todo lo que más cuesta es a nivel social y a nivel político poder entender todos estos cambios para acometer esas medidas, por ejemplo, en la relación a la prevención de incendios, para disminuir la probabilidad de que ocurran estos megaincendios. El tema, pero viendo los modelos climáticos, lo que acabas de explicar es que va a pasar sí o sí. El tema es si va a pasar de golpe o va a pasar poco a poco. Con lo cual, Sí, está en nuestra mano el decidir si queremos que este cambio ocurra de forma ordenada, a través de la gestión y de la reintroducción del fuego de forma natural, o que ocurra de forma caótica, que es como vemos que está ocurriendo hasta ahora. No está todo perdido, sino que podemos hacer cosas. Y en ese sentido, Marc, ¿qué aspectos positivos crees que pueden tener los incendios para ayudarnos a adaptarnos al cambio climático? bueno, los aspectos positivos básicos que están teniendo los incendios es que están ayudando a ese cambio, a esa compartimentación del territorio. Y cada incendio que tenemos es evidentemente una mancha que regenera con un ecosistema ya mucho más adaptado al clima actual. Con lo cual estamos produciendo ese proceso y ese mosaico es el mosaico que sirve para compartimentar esos grandes incendios. Está lleno de ejemplos de que los incendios pues, los conseguimos frenar cuando entran en el perímetro de un incendio pasado, un incendio histórico, porque ya no hay esos cultivos que nos sirven para frenar esos incendios. Esas perturbaciones de incendios que tanto estamos intentando eliminar son las que están contribuyendo a mantener nuestro potencial de biodiversidad para adaptarnos a ese clima futuro. Pero nos falta esa capacidad de explicar eso. Y tiene otros efectos positivos, porque una cosa que creo que es curiosa es que muchos incendios se apagan porque ya no tienen nada que quemar, pero en otras ocasiones se apagan porque empieza a llover. Entonces, ¿puede haber alguna relación entre estos procesos? Bueno, hay una investigación que es muy incipiente, pero sí sabemos que los procesos generando piroconvección están generando nubes de tormenta. Y sí que hemos visto una correlación importante en procesos de pirocúmulos que generan comportamientos erráticos y esa precipitación que se da en los incendios. Hay científicos en ENCAR, en NOAA, que utilizando datos de los incendios de aquí en la península ibérica y datos también en África, están identificando que parte del régimen hídrico de precipitaciones que hemos perdido en los últimos años se debe a esas tormentas de finales de verano que hemos perdido por falta de esas cenizas y esos fenómenos piroconvectivos de incendios. Los incendios de finales de verano parece ser que ayudaban a generar esas precipitaciones, o a anclar esas precipitaciones en nuestros sistemas montañosos. O sea que el sistema de interacción incendio como perturbación de evolución de nuestras especies y incendio interaccionando con la atmósfera en estos ecosistemas es mucho más complejo de lo que todavía no habíamos podido imaginar. O sea que cuando hay incendios llueve más. Sí, tenemos casos del 2014 de un proceso de tormentas que pasó precisamente en esta zona y teníamos un incendio de rayo en esta zona. Y llovió una media, un litro y medio de media en todo, menos en la zona del incendio, donde cayeron 38 litros en todo el perímetro, en toda la zona del incendio. El incendio de Santa Coloma, de Cardona, en los Solsones, todos esos incendios tienen esos fenómenos de precipitación, con lo cual el proceso que explican los científicos y que empiezan a explicar también en las rocosas y en la zona de Siberia es que en ese proceso de final de verano, cuando empiezan las tormentas, primero son secas, con poca precipitación, generan los incendios de rayos. Los incendios de rayo generan cambios en la atmósfera que favorecen que después las tormentas tengan alta precipitación. Si extinguimos esos primeros rayos, el segundo paso de tormentas con lluvia no se llega a dar. Y eso es lo que muchas veces nos está generando esa sequía hacia el otoño. Sí, cuando hablamos de renaturalizar a los ecosistemas, que es una cuestión que a día de hoy se habla mucho, tenemos que incorporar a los incendios como un elemento natural. Bueno, es una perturbación que juega tridimensionalmente, no solo en la atmósfera y en la vegetación, sino también en el reciclaje del carbono y de los nutrientes en el suelo y en la creación del propio suelo. En el incendio se le ha hablado mucho de que crea erosión, pero equipos como el de Xavi Úbeda de la Universidad de Barcelona están demostrando que esa madera muerta está generando gran cantidad de suelo en nuestros ecosistemas, con lo cual volvemos a que es un mega incendio, un gran desconocido.